Buenas tardes a todos. No olviden darle un like a estos análisis y suscribirse. Los Q&A del Dr. Conforti son esenciales. Saben que estas exploraciones son posibles gracias a los materiales que nos facilitan en las conferencias online del autor. Hoy nos adentramos en un tema fascinante, apoyándonos en los análisis recientes del Dr. Óscar Daniel Franco Conforti. Son materiales de una de sus conferencias y, bueno, también del resumen que nos proporcionó, además de ideas de sus obras Q&A Volumen 1 y Conflicto y Blockchain. La pregunta que sobrevuela todo es potente. ¿Es Bitcoin realmente el nuevo oro digital? O sea, ¿podemos verlo como una reserva de valor fiable para el futuro? Que ya está llegando. Para ayudarnos a navegar estas aguas contamos con nuestro experto en tecnología, derecho y administración de empresas, que ha estudiado a fondo estos materiales. Muy bien, pues, entremos en materia. Para entender por qué algo como Bitcoin genera tanto interés, quizá deberíamos empezar por el principio. El dinero que usamos cada día. ¿Qué problemas o limitaciones ve Conforti en el sistema actual que abren la puerta a buscar alternativas? Sí, es el punto de partida lógico, claro. Basándonos en los análisis del Dr. Conforti, nosotros entendemos que el sistema monetario dominante, el dinero fiduciario, euros, dólares, lo que sea, se sustenta sobre algo tan intangible como la confianza. No hay un respaldo físico directo como antes podía ser el oro, ¿no? Su valor reside en la fe colectiva que tenemos en la estabilidad del gobierno y, la prudencia del Banco Central que lo emite. Es un modelo, centralizado por definición. Confianza y centralización. Suena como los pilares de siempre, pero ¿dónde identifica Conforti las grietas, los problemas? Pues precisamente en esos pilares. La centralización otorga a los gobiernos el poder de crear más dinero, básicamente. De la nada. Una herramienta que puede ser útil para gestionar la economía, sí, claro, pero que, como advierte Conforti, citando numerosos ejemplos históricos, inevitablemente lleva a la inflación, ese goteo constante que hace que nuestro dinero valga menos cada día. Y además, esa centralización implica que nuestro control sobre los fondos no es absoluto. El dinero en el banco puede estar sujeto a restricciones, congelaciones o, en escenarios extremos que hemos visto en algunos países, incluso confiscaciones. No existe esa soberanía patrimonial total. Entendido. Un sistema conveniente, sí, pero con ese pecado original de la posible inflación y la falta de control último. Y justo en medio de la crisis financiera de 2008, que puso en jaque esa confianza. Exacto. Irrumpe Bitcoin. ¿Qué tenía de distinto, según Nakamoto y el análisis de Conforti? Bitcoin llegó con una propuesta que, vista con perspectiva, era casi subversiva. El documento fundacional de Satoshi Nakamoto lo define como un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. P2P. La idea era simple, pero potente. Permitir enviar dinero directamente de A a B, sin necesitar bancos, ni procesadores de pago, ni ninguna entidad central validando o intermediando. Buscaba, desintermediar el dinero. Eliminar intermediarios. Suena potente, ¿sí? Pero rompe con todo lo conocido. Si no hay un banco llevando las cuentas, ¿cómo se evita el caos? ¿Qué tecnología lo hace posible y, sobre todo, qué lo hace valioso, según Conforti? Ahí está la clave de la innovación. No es solo la desintermediación, sino cómo se logra y qué propiedades emergen de ahí. La tecnología es la blockchain, de la que hablaremos en un momento seguro, pero antes, lo que Conforti señala como verdaderamente disruptivo, lo más rompedor, es la escasez digital programada. Vale. Se habla mucho de los 21 millones de bitcoins como límite. Pero, ¿qué tiene eso de revolucionario? El oro también es escaso, ¿no? Cierto. El oro es escaso por naturaleza geológica, pero aquí la diferencia es crucial, y Conforti insiste mucho en esto. La escasez de Bitcoin es programada matemáticamente y verificable por cualquiera en su código fuente abierto. No depende de si encontramos más vetas de oro mañana, ni de la promesa de un político de turno. Son 21 millones, punto. Y la emisión de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad cada 4 años aproximadamente, en un evento llamado halving. El halving, sí. Eso es, hasta que el último se mine, que está previsto allá por el año 2140. Es una política monetaria predecible y transparente, grabada en piedra digital, podríamos decir. Una escasez demostrable algorítmicamente. Eso sí que suena diferente al dinero fiat, donde la impresora puede funcionar, sin freno teórico. ¿Y cómo se crean esos nuevos bitcoins si no hay un banco central? Mencionaste la minería.
Exacto. Aquí otro contraste fundamental que analiza Conforti. Crear un billete físico cuesta muy poco. Su valor no tiene relación con su coste de producción, ¿verdad? Claro. Bitcoin adopta un enfoque distinto. La creación de nuevas monedas, la minería, exige resolver problemas criptográficos complejos, un proceso llamado prueba de trabajo o proof of work. Y esto requiere una inversión significativa en hardware específico y sobre todo en electricidad. La dificultad de estos problemas se ajusta automáticamente según cuánta gente esté minando, para que, en promedio, se genere un bloque nuevo, con nuevas monedas, cada 10 minutos más o menos. Entonces, ese coste de minería le da un valor intrínseco, a diferencia del euro o el dólar. ¿O cómo lo ve Conforti? Es un debate interesante, sí. Más que un valor intrínseco directo en el sentido clásico, Conforti sugiere que este coste ancla la emisión de nuevas monedas a un gasto energético real. Esto impide la creación arbitraria y refuerza esa escasez programada de la que hablábamos. Limita la inflación desde el propio diseño del sistema. Por eso, muchos ven en Bitcoin, basándose en estos análisis, un activo con potencial para resistir la devaluación a largo plazo, simplemente por la dinámica de oferta fija y decreciente frente a una demanda que, potencialmente, puede crecer. Entendido. Escasez programada y una creación costosa y controlada. Has mencionado la blockchain como la tecnología que permite esto sin intermediarios. ¿Cómo funciona a grandes rasgos? ¿Un libro de contabilidad público? Suena transparente, pero ¿no es también un poco expuesto? O sea, ¿dónde queda la privacidad? Es una excelente observación, ¿sí? La blockchain es efectivamente como un libro de contabilidad digital, pero con características únicas. Es público, cualquiera puede consultarlo, distribuido, hay miles de copias idénticas por todo el mundo, e inmutable. Una vez algo se escribe y confirma, no se puede cambiar ni borrar. Cada transacción se agrupa en bloques y cada nuevo bloque se encadena criptográficamente al anterior, más o menos cada 10 minutos, como decíamos, creando un historial completo y verificable desde el inicio. ¿Y cómo encaja esa transparencia pública con la idea de control del usuario y resistencia a la censura que comentabas antes? La clave está en la criptografía Bitcoin pública privada. Tú controlas tus bitcoins no porque estén en una cuenta a tu nombre como en el banco, sino porque posees la clave privada asociada a tu dirección de Bitcoin. Solo con esa clave puedes firmar transacciones para mover tus fondos. La Verd verifica esa firma usando tu clave pública, que es como tu dirección o IBAN para entendernos, pero nadie puede deducir tu clave privada a partir de la pública. Vale. Así, aunque el libro es público y las transacciones transparentes, en el sentido de que se ven los movimientos entre direcciones, el control real lo tiene quien posee la clave privada. Y como la red es descentralizada, no hay una entidad central que pueda impedir una transacción válida o congelar fondos si tú controlas las claves. Ahí reside esa resistencia a la censura y la soberanía individual que destaca Conforti. Aquí es donde se pone realmente interesante. Con estas características, escasez, descentralización, resistencia, la comparación con el oro es inevitable, el famoso oro digital. ¿Qué tan acertada es esa analogía según los análisis de Conforti? ¿Dónde coinciden y dónde se separan? Conforti dedica bastante atención a esta comparación, sí, porque ayuda mucho a entender la propuesta de valor de Bitcoin. Las similitudes son claras, como bien dices. Primero, la escasez. Como ya dijimos, ambos son limitados. El oro por la física terrestre, Bitcoin por el código. Esto es fundamental para ser considerado reserva de valor. Segundo, durabilidad o inmutabilidad. El oro físico no se corroe fácilmente, ¿verdad? Pues las transacciones en blockchain, una vez confirmadas suficientemente, son permanentes. No se pueden revertir ni alterar. Esto da seguridad contra la manipulación. Hasta ahí parece un buen paralelismo, ¿sí? Pero el oro lo puedes tocar, guardar en una caja fuerte. Esa tangibilidad no le da una ventaja psicológica o de seguridad que Bitcoin, algo puramente digital, nunca tendrá. O como lo ve él. Es un punto válido, claro. Y Conforti lo aborda. El oro físico tiene esa presencia tangible, esa historia milenaria. Sin embargo, esa misma tangibilidad lo hace vulnerable. Puede ser confiscado por gobiernos, ha ocurrido históricamente. Es costoso y complejo de almacenar de forma segura. Es difícil de transportar en grandes cantidades y, ojo, de verificar su autenticidad sin expertos. Bitcoin, por su naturaleza digital y descentralizada, presenta, según Conforti, una mayor resistencia a la confiscación, siempre y cuando se custodien bien las claves privadas, claro. No ocupa espacio físico. Puedes tener millones en valor guardados en una frase que memorices. Ya veo. O sea que lo digital también tiene sus ventajas en ese sentido.
Y más allá de la resistencia a la confiscación, ¿qué otras diferencias clave ve Conforti que jueguen a favor o en contra de Bitcoin en esta comparativa con el oro? Mm. Aquí es donde las ventajas de ser digital se hacen, digamos, más patentes. Conforti señala varias. La divisibilidad. Puedes dividir un Bitcoin hasta en 100 millones de unidades más pequeñas, los llamados satoshis. Intenta hacer eso con un lingote de oro de forma práctica y sin perder valor. Es complicado. La portabilidad. Puedes llevar el equivalente a millones de euros en valor en una pequeña memoria USB o incluso, como decía, memorizando una frase, la semilla de recuperación. Mover oro físico en cantidad requiere logística compleja y es muy costoso. La transferenciabilidad. Puedes enviar valor a cualquier parte del mundo, a cualquier hora, cualquier día, 24/7, y suele llegar en minutos u horas. A menudo con costes relativamente bajos comparados con transferencias internacionales de gran valor. Y lo más importante, sin pedir permiso a nadie. El oro es lento y caro de mover globalmente. Mm. Y la verificabilidad. Cualquier persona con conexión a Internet puede verificar la autenticidad de una transacción o la cantidad de bitcoins que hay en una dirección pública. Verificar la pureza y cantidad de oro requiere expertos y herramientas especializadas. Así que, si bien el oro tiene la historia y la tangibilidad de su lado, Conforti sugiere que Bitcoin lo supera en varios aspectos prácticos como medio de intercambio potencial y reserva de valor en la era digital, precisamente por ser digital. Suena convincente en teoría, sí, pero la realidad suele tener matices. Imagino que Conforti también señala los inconvenientes o los desafíos que Bitcoin enfrenta hoy en día. No puede ser todo perfecto, ¿no? Por supuesto, sería ingenuo ignorar los retos y Conforti es muy claro al respecto. El más evidente para cualquiera que siga un poco el mercado es la volatilidad. Aunque la tesis de reserva de valor se enfoca en el largo plazo, apoyada en su escasez programada, a corto y medio plazo el precio de Bitcoin puede tener oscilaciones muy fuertes. Sube y baja con mucha rapidez. Esto lo hace hoy por hoy un activo de inversión de alto riesgo y bastante especulativo para muchos. Y claro, dificulta enormemente su uso como unidad de cuenta estable o medio de pago para el día a día. Nadie quiere parar un café y que al día siguiente valga el doble o la mitad. Esa volatilidad es un gran pero, desde luego. Si sube y baja tanto, ¿cómo se puede considerar seriamente una reserva de valor estable como se supone que es el oro? ¿No hay una contradicción ahí, según Conforti? Es la pregunta del millón, sí. Conforti argumenta, o nosotros interpretamos de sus análisis, que muchas tecnologías disruptivas pasan por una fase inicial de alta volatilidad. Es una fase de descubrimiento de precio, de adopción temprana, antes de madurar. La tesis es que, a medida que la adopción crezca, la liquidez aumente y su papel en el sistema financiero se entienda mejor y se asiente, la volatilidad podría disminuir. Pero reconoce que actualmente esa volatilidad es un impedimento claro para muchos usos y requiere un horizonte de inversión a muy largo plazo y una alta tolerancia al riesgo. Definitivamente no es una cuenta de ahorros tradicional. Vale, queda claro. Volatilidad. ¿Qué otros obstáculos importantes identifica Conforti? La regulación es otro campo de batalla clave. El marco legal aún se está definiendo y es muy dispar entre países. Algunos lo prohíben, otros lo adoptan, la mayoría está, bueno, viendo cómo encajarlo. Hay un tire y afloja constante entre fomentar la innovación y, por otro lado, proteger a los usuarios o prevenir actividades ilícitas como el blanqueo de capitales. Esta incertidumbre regulatoria es un riesgo significativo para inversores y empresas. Entiendo. Luego está el mito del anonimato. Es crucial desmontarlo. Conforti subraya que Bitcoin es seudónimo, no anónimo. Todas las transacciones son públicas y quedan registradas para siempre en la blockchain. Seudónimo. Eso es. Aunque las direcciones no llevan nombres directamente, el análisis de la blockchain permite rastrear flujos de fondos. Y las autoridades tienen herramientas cada vez más sofisticadas para vincular direcciones a identidades reales, especialmente a través de los puntos de entrada y salida al sistema fiat, como son los exchanges donde compras y vendes con euros o dólares. Ese rastro es permanente, no se borra. Importante aclaración esa del pseudonimato, sí. Y desde el punto de vista técnico, ¿puede la red soportar un uso masivo si todo el mundo quisiera usarlo? Ese es el famoso desafío de la escalabilidad. La red principal de Bitcoin, la blockchain base, tiene una capacidad limitada de transacciones por segundo. Puede procesar unas pocas, quizá 7 por segundo de media.
Muy poco para un sistema global. Exacto. En momentos de mucha demanda, la red se congestiona, las confirmaciones tardan más y las comisiones por transacción pueden subir bastante. Esto lo hace poco práctico y caro para micropagos, como pagar ese café del que hablábamos. Se están desarrollando soluciones de segunda capa. La más conocida es la Lightning Network, que funcionan sobre Bitcoin y prometen transacciones casi instantáneas y con costes ínfimos. Nosotros vemos que estas soluciones son prometedoras y están avanzando mucho, pero, bueno, aún no tienen una adopción masiva y siguen en pleno desarrollo y mejora. Y supongo que como con toda tecnología nueva y, la verdad, bastante compleja, la falta de comprensión generalizada es un problema en sí mismo, ¿no? Fundamental. Conforte insiste muchísimo en la necesidad de educación financiera específica sobre esto. Es vital que la gente, ya sean inversores, profesionales o simplemente usuarios curiosos, entiendan qué es Bitcoin, cómo funciona realmente, cuáles son sus riesgos inherentes, la custodia segura de las claves, la volatilidad, la incertidumbre regulatoria, y cuál es su potencial real más allá del ruido mediático o las promesas de hacerse rico rápido. Sin esa comprensión es fácil cometer errores que pueden costar caros, o peor aún, caer en estafas que lamentablemente abundan en este espacio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pongámonos en la piel de los profesionales que nos escuchan. Abogados, asesores fiscales, gestores de patrimonio, empresarios. ¿Cómo les ayuda este análisis de Conforti en su día a día? ¿Cómo aplicamos nosotros, desde nuestra perspectiva, este conocimiento? Para nosotros, como profesionales que asesoramos a inversores privados y a empresas, la comprensión detallada que ofrecen los materiales de Conforti es una herramienta de trabajo esencial. No es solo saber qué es Bitcoin, es entender sus propiedades intrínsecas. Cuando evaluamos Bitcoin, ya sea como una posible diversificación, una pequeña parte en una cartera de inversión, o como base tecnológica para un nuevo proyecto empresarial, analizamos justamente estas características que hemos comentado. Entendemos y valoramos realmente su escasez programada y lo que implica a largo plazo. Comprendemos las implicaciones, tanto ventajas como desventajas, de su descentralización. ¿Cómo gestionamos o aconsejamos gestionar su volatilidad en el contexto de los objetivos específicos del cliente o del negocio? Estamos al tanto del cambiante panorama regulatorio en las jurisdicciones relevantes y sus posibles impactos. Somos conscientes de su pseudonimato y trazabilidad y qué implica eso a nivel legal, fiscal o de cumplimiento normativo, compliance. Este marco nos permite, por ejemplo, asesorar a un inversor no solo sobre el potencial retorno, sino sobre todo acerca de los riesgos específicos y si este tipo de activo encaja realmente en su perfil y horizonte temporal. Ayuda a un empresario a distinguir si una idea basada en blockchain aprovecha de verdad las propiedades únicas de la tecnología o es solo, humo y marketing. Permite a un abogado anticipar cuestiones sobre contratos inteligentes, propiedad digital, fiscalidad de criptoactivos o cumplimiento normativo. En definitiva, nos ayuda a nosotros y a nuestros clientes a tomar decisiones más informadas, a gestionar expectativas de forma realista y a navegar un terreno que es nuevo y complejo con mayor criterio y seguridad. Bien, haciendo un poco de balance de todo lo explorado a través de la lente de Conforti, Bitcoin emerge con unas propiedades muy particulares. Esa escasez digital verificable, la descentralización, la resistencia a la censura, que le dan argumentos sólidos para ser considerado al menos un potencial oro digital, una alternativa con fundamentos muy distintos al sistema fiduciario tradicional. Pero, y es un pero importante que hemos recalcado, no podemos obviar los desafíos actuales. La volatilidad sigue siendo muy alta, la regulación es un puzzle inacabado y genera incertidumbre. La escalabilidad necesita madurar para un uso masivo. Y quizá lo más importante, la curva de aprendizaje para entenderlo bien es empinada. No es anónimo, recordémoslo, y su valor hoy por hoy, pues vaya bastante. Exacto. Y aquí Conforti, haciéndose eco de otros expertos reconocidos en el espacio, como Andreas Antonopoulos, plantea una reflexión final interesante. Quizás la pregunta clave no sea si Bitcoin en sí mismo será la moneda definitiva o el activo refugio único del futuro. Tal vez sí, tal vez no. El tiempo lo dirá. Pero lo que parece cada vez más probable según esta línea de análisis es que los conceptos que introdujo, la idea de un libro mayor criptográfico, distribuido, abierto y seguro como base para registrar y transferir valor, han llegado para quedarse. Alguna forma de dinero o activo digital con estas características parece ser parte inevitable del futuro financiero y tecnológico.
Interesante perspectiva. ¿Triunfa o no como el nuevo oro? ¿Cómo podría la filosofía que subyace a Bitcoin, esa idea de escasez demostrable algorítmicamente, de transparencia programada, de descentralización del control, empezar a permear y transformar otros aspectos de nuestra vida digital y profesional? Pensemos en cómo hacemos contratos, en cómo gestionamos nuestra identidad digital, en la propiedad intelectual, incluso en cómo se organizan y financian las empresas. ¿Qué otros sistemas podrían beneficiarse de adoptar principios similares a los que Bitcoin puso sobre la mesa hace ya más de una década? Ahí queda la inquietud, yo creo, para seguir explorando y dándole vueltas.